¿No? Bueno. Entonces, como les decía, la unidad número 3 se llama fórmulas, funciones y validación de datos. En este caso, ya en Excel, uno de los trabajos que se realiza es las operaciones que están dentro de las hojas de cálculo, y esas operaciones pues se pueden ejecutar a través de algo que se llaman las fórmulas y se llaman las funciones. Fórmulas como por ejemplo fórmulas matemáticas, y las funciones se darán cuenta pues que son funciones que se utilizan a través de unas palabras específicas eh, para realizar pues cierta acción o cierta operación dentro de la hoja de cálculo. También, como aquí ya empezamos a manejar la información que está internamente, fuera de los formatos que habíamos visto en la unidad anterior, también se utilizaba una opción para el ingreso de datos que se llama validación de datos. Entonces, esta es una opción bastante sencilla a la hora de ingresar información, pero que es bastante útil también para esa labor. Entonces, les recuerdo aquí la unidad número 3. Recuerden que la unidad número 3 pues tiene una guía, la cual es bueno pues que miren qué información hay. Las funciones que aparecen aquí pues son las funciones que relata la unidad. Hay unas funciones para unir información, eh, unas que pues me permiten sacar de pronto algunas operaciones como mayor, como sacar un número mayor dentro de un listado, un número menor, de pronto hacer una sumatoria, eh, hacer búsquedas de información dentro de pues una base de datos pequeñita. Y hay varias pues que son bastante útiles a la hora de hacer operaciones. Entonces aquí hay varios archivitos que hablan de las fórmulas, de las funciones, ¿sí? Incluso de la operación de validación, y otras que son pues bastante importantes tenerlas en cuenta. ¿Bien? No alcanzamos a verlas todas, pero sí eh, pues vamos a ver las más importantes, las que son como más utilizadas a la hora de trabajar con las hojas de Excel. Para esto pues hay un taller también, que es el taller número 3, se llama taller de cuentas, y ahí es donde vamos a aplicar en ese taller las acciones que tengamos que realizar, como las operaciones. Este archivito que está ahí en pantalla es el archivo del taller número 3. Recuerden que todos los talleres pues tienen unas instrucciones, ¿sí? Y tras de eso pues tienen unas ayudas en video eh, para poder realizar las acciones que están dentro del archivo Excel. Hay una hoja de comisiones en la cual las instrucciones están por un lado, nos está indicando qué hace cada uno de los campos que están vacíos, y básicamente lo que hay que hacer es llenar estos espacios de acuerdo a esos requerimientos, con fórmulas, con funciones, ese tipo de elementos, pues nos va a permitir llenar esta información mucho más rápido y de forma adecuada. Lo mismo de estas operaciones que aparecen aquí, también son bastante importantes. Entonces estos cuadritos que aparecen del lado izquierdo también son importantes que los llenen. Y en este ejercicio hay una segunda hoja que se llama pago. Este pago simplemente es como una consulta. Estamos consultando información, la vamos a consultar de la hoja anterior. Entonces este sería como el segundo paso a realizar. Este recibo de pago, en la cual aquí pues se va a necesitar utilizar operaciones de búsqueda para encontrar información. ¿Listos? Entonces básicamente esas son las dos hojitas que toca hacer: comisión y pago, en el caso de esta unidad. Bien, vamos a iniciar entonces con, voy a abrir aquí una hoja de ejercicios, y vamos a iniciar con las funciones y y las operaciones que se pueden realizar. Entonces, básicamente tenemos que una fórmula pues sencilla puede ser utilizada para hacer una operación de cálculo dentro de la hoja, y aquí es cuando Excel pues empieza a actuar dependiendo de las operaciones que usted le indique. Yo puedo necesitar, por ejemplo, realizar una operación matemática sencilla,
por ejemplo, realizar una suma, ¿sí? Y puedo utilizar pues las celdas que tenemos acá con información, con un valor, por ejemplo, estas dos celdas que tengo aquí, y esperar pues un resultado. Donde espero el resultado, pues la idea es que yo genere la fórmula. Entonces, ahí donde yo espero que me aparezca el resultado entre la suma de estas dos celdas, eh, o de los valores que están dentro de esas dos celdas, pues ahí es donde voy a generar la fórmula o la función. Entonces, eso es básicamente la más sencilla, ¿no? También hay otro tipo de operaciones, no solo las matemáticas, sino hay muchas operaciones que se pueden realizar, pero la idea es utilizar esa información que está dentro de las celdas para obtener un resultado. Y eso es lo que hacen básicamente las fórmulas o hacen las funciones. Cuando hay operaciones como fórmulas, la parte más sencilla de las operaciones, eh, pues es utilizar los operadores que ya conocemos. Los operadores matemáticos sencillos, pues son algo que es bastante común utilizar cuando se hacen operaciones aquí matemáticas en Excel. En este caso, pues la suma es un símbolo bastante sencillo que ya conocemos, es el más, el menos pues para la resta. En este caso, para la multiplicación, hay un símbolo que es un asterisco y ese me va a representar una operación de multiplicación. Lo mismo para la división, para una de las partes de la división, también tenemos un símbolo que es esa barra inclinada, ¿sí? La que está por allá en sus teclados en el número 7. Esa barra inclinada pues me indica que hay una división. Y por supuesto pues hay una partecita bastante especial de la división que es la que me va a mostrar en este caso. Esas cuatro operaciones pues me sirven para hacer muchas cosas en Excel, ¿sí? Yo las puedo utilizar frecuentemente y como estábamos viendo en la hoja anterior, pues puedo hacer por ejemplo una suma. Y este símbolo de suma pues es bastante importante tenerlo en cuenta. Esos operadores pues me sirven bastante. Supongamos que nosotros vamos a hacer una operación y voy a sumar, por ejemplo, dos números. En este caso, esos dos que aparecen 4 y 5. Miren que en este caso la operación no se está realizando. Entonces, está indicada, están caracteres, ¿sí? Si vemos el formato está arriba en general, pero igual pues son caracteres que están indicados ahí. Me está indicando una operación, pero no la está realizando. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer fórmulas en Excel, para que Excel entienda que es una fórmula, lo que viene a continuación, nosotros no empezamos a escribir los números de una vez, sino que lo que hacemos es escribir el símbolo igual. Entonces, ese símbolo igual ya le indica a Excel que lo que viene a continuación es una fórmula o es una función. ¿Ven? Entonces, siempre toca colocar el igual. En caso de que nosotros coloquemos, por ejemplo, un espacio, voy a presionar aquí mi barra espaciadora y después el igual, Excel ya no lo entiende como si fuera una operación por ese espacio anterior al igual. Entonces él lo va a dejar indicado tal como está arriba. ¿Listo? Entonces miren que ahí quedó indicado la operación 4 más 5. Pero por ese pequeño espacio que yo le metí antes del igual, pues ya dejó de ser eh, una función o una fórmula para él. ¿Sí? En este caso, pues una fórmula. Mientras que si yo coloco el igual directamente, aquí, vamos a ver aquí que hay que no me deja ver. Listo. Mientras que yo coloco el igual sin nada antes, pues ya le indica que efectivamente viene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula que vamos a colocar aquí? Pues 4, utilizar el operador más y 5. En el momento en que yo presione el Enter, como él lo entiende como una fórmula, entonces él hace la operación y me bota el resultado. Entonces él ya automáticamente me dice que es, pues 4 más 5 es 9. ¿Sí? Ese es el resultado que nosotros estamos necesitando de la operación que acabo de realizar. Mientras que si lo digito sin el igual, pues no funciona. O si lo digito con algo eh, antes del igual, de pronto un espacio,
pues tampoco funciona. Quedan indicados como si fuera texto. Y aquí, pues sin el espacio y con el igual, sí funciona. La barra de fórmulas me contiene esa operación. Entonces miren que en la parte superior, en la barra de fórmulas, hay una operación y esa operación me indica que ahí está la suma entre 4 más 5. Entonces esa operación pues bastante sencilla para que la tengan presente. La forma de escritura pues siempre es la misma, ¿sí? Siempre toca empezar con el igual, porque si no Excel pues no sabe que lo que viene a continuación es una fórmula o viene una función. Entonces siempre que ustedes vayan a colocar una operación en fórmula o función, pues siempre debe llegar ese igual. ¿Sí? Hay otros que utilizan pues un símbolo adicional que es un más, pero pues no es común. El más común termina siendo este igual, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces ustedes cuando vayan a ver algún ejercicio por allá en internet o algún archivo que tenga ejercicios, pues se darán cuenta que casi todos lo escriben es con el igual. Aunque el símbolo más pues también funciona eh, para hacer operaciones y fórmulas, ¿listo? O para indicar que viene una fórmula o una función. Bien, en este caso pues ahí está el resultado. ¿Sí? Si yo quiero utilizar dos elementos, por ejemplo este que está aquí, que es un 3 en la celda verde y es el 2 en la celda azul, pues tengo que acordarme que cada una de esas celdas tiene posiciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, la celda verde es H2 y la celda azul es H3. Entonces, yo también me puedo referir a ellas, a las celdas, ¿sí? Sin importar el contenido, me puedo referir a ellas. Entonces, puedo hacer una operación, ¿sí? Indicando que coja a H2, que es la celda de arriba, y la sume con lo que está en H3. Entonces, mire que cuando uno la referencia, ¿sí? Indica cuál es la fila, la celda que necesita con la fila y la columna, pues él les coloca como un recuadro de color. ¿Sí? Les coloca un recuadro, en el caso de H2 le colocó un recuadro azul y en el caso de H3 le colocó uno rojo. Entonces uno ya sabe que se está refiriendo a esa celda. ¿Listo? Entonces las referencias son bastante importantes. Pero aquí en este caso pues utilicé el igual para saber que viene a continuación pues una fórmula. ¿Listo? La fórmula sería que sumara lo que está en H2 sin importar lo que está ahí y lo que está en H3. Entonces voy a presionar Enter y él hace la operación. Miren que aquí ya está haciendo la operación de sumar lo que está en H2 con lo que está en H3. ¿Y esta forma para qué me sirve cuando yo referendo estas celdas? Puede ser que en algún momento alguien necesite verificar o cambiar o modificar esa celda y pueda cambiarlo perfectamente. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar el 3 por un 8. Y si se dan cuenta, la operación automáticamente ya cambió. Él simplemente se refiere a la información que está dentro de las celdas y hace la operación que tiene que realizar. En este caso, pues le pusimos un más y ese más pues indica que es una suma. Y está sumando pues lo que haya en las dos celdas. Voy a cambiar el 2 por un 5, por ejemplo, y ahí ya él cambia a un 13. Ahí ya empieza a hacer un cambio. Cada vez que yo le coloque un número diferente, ¿sí? O modifique lo que está dentro de la celda verde y la celda azul, pues él se actualiza y hace la operación de nuevo. ¿Sí? Y aquí automáticamente pues mi celda va cambiando. Eso es lo importante tener en cuenta también. En la operación que teníamos en la parte amarilla, los números están fijos, ¿sí? Era un 4 y un 5. Eso hace que en el momento en que yo necesite modificar alguno de los dos valores, pues tengo que ir aquí a la fórmula, a la barra de fórmulas, ¿sí? Pues seleccionar, por ejemplo, el 5 y cambiarlo por otro y presionar Enter. Entonces, esa modificación es un poquito más demorada. Modificar manualmente la barra de fórmulas, pues se demora un poquito más. Mientras que si lo tengo en una celda escrito, el valor, y me refiero a esa celda, pues ese valor lo puedo estar cambiando constantemente y digamos que solo tengo que escribir el valor
en la celda y el cambio que estoy haciendo para que la fórmula pues se actualice automáticamente. Y esto me facilita el trabajo, entonces yo no tendría que hacer las fórmulas todo el tiempo, ¿sí? No tengo que estar escribiendo la fórmula cada vez, sino que lo único que tengo que hacer es cambiar los valores. ¿Sí? Esto se puede hacer con cualquier otra operación matemática. Por ejemplo, voy a decirle que lo que está en la celda H2 lo multiplique con un símbolo de asterisco, lo multiplique por lo que está en la celda de abajo, que es la H3, y presiono Enter. Entonces miren que ahí está multiplicando el 14 por el 8 y me da 112. Voy a bajar aquí el numerito, por ejemplo, a un 7, ahí me cambia a 56, cambiamos este 8 por un 3 y me dice que la multiplicación es 21. Bien, entonces esa referencia a esas celdas pues bastante importante tenerla en cuenta. Si yo quiero ampliar o si quiero modificar o digamos que alargar la fórmula, si lo quiero mover hacia abajo, recuerden que una de las cosas que nosotros podemos hacer, así como hicimos con el formato, pues es colocarnos en la parte inferior derecha de la celda, seleccionar la celda con un clic, ¿sí? Mantenerlo sostenido y empezar a arrastrar hacia abajo. ¿Listo? Entonces ahí ya la fórmula empieza a ser extendida en columna. Inclusive el formato, si ustedes se dan cuenta, el color azul también lo extendió. Entonces aquí en esta fórmula, que es la primera que hicimos, está la referencia a la celda H2 y H3. Miren que ahí aparece la referencia a la celda H2 y H3. En la siguiente, y eso es una característica pues normal que se puede ver cuando nosotros copiamos de esta forma o rellenamos de esta forma las siguientes celdas con la fórmula, y es que las celdas empiezan a cambiar. Entonces miren que aquí ya está apuntando a las que siguen, ¿sí? Está apuntando a la H3 y a la H4. Aquí la fórmula pues ya apunta a la H5, 4 y 5. En la siguiente pues ya funcionará con la H5 y H6. En la siguiente H6, H7. En la siguiente pues H7, H8 y en la siguiente H8 y H9. Entonces, esa es una de las características que él hace. Aunque hace la operación, él piensa que nosotros nos vamos desplazando también en estos dos cuadritos. O sea que la celda verde y la celda azul, que tiene el 3, pues también se va moviendo hacia abajo, ¿sí? Así como nosotros movimos la fórmula hacia abajo, pues él también piensa que se mueven estos datos hacia abajo. Entonces, ahí sí, pues la operación no nos daría porque no tenemos más información debajo del 7 y el 3. ¿Bien? Entonces, aquí hay que tener pues presente eso, ese comportamiento de extender las fórmulas hacia abajo. Si es en una tabla, como por ejemplo está en el ejercicio, y yo voy a realizar, bueno, vamos a suponer que voy a hacer una fórmula aquí, sencilla, voy a coger aquí estas ventas y la voy a multiplicar por el 5%. ¿Listo? Como está en forma de fila la información, ¿sí? A la hora de arrastrar la información o de pasarle la fórmula a las demás celdas, pues él va variando, ¿sí? Y él se va acomodando a toda la información que va cambiando en la columna de ventas brutas. Entonces aquí pues estamos multiplicando de 5, en la de abajo ya es E6, en la siguiente es E7, en la siguiente es E8, en la siguiente es 9, 10, etcétera, etcétera. ¿Sí? Él va variando la fórmula a medida que la vamos copiando hacia abajo. Entonces, ese es uno de los comportamientos que siempre hace, por si de pronto les pasa eso. Pues es eficiente cuando tenemos la información en forma de filas, ¿sí? Cuando la información está en operaciones en forma de filas, pues no hay ningún problema. Pero si estos datos no cambiaran y siempre estuvieran en una posición, pues ya toca hacer otra cosa. Y en este caso, pues les voy a mostrar cómo sería la modificación. Aquí en esta fórmula donde hicimos el 21, voy a borrar las que están abajo. Y les voy a quitar el colorcito sin relleno. ¿Sí? Esta fórmula que aparece ahí que dice H2 y H3, cuando yo sé que la columna y la fila no deberían cambiar,
entonces tengo que agregarle algo más, ¿sí? Tengo que agregarle un símbolo. A ese símbolo se le llama valor absoluto. Entonces, aquí donde está la H, antes de la H, si yo quiero que esa columna no se mueva o que la H nunca cambie, en este caso le coloco un símbolo de pesos. ¿Listo? Eso me indica pues que la H nunca va a cambiar. Siempre va a permanecer la H. Y si le coloco entre la H y el 2 otro símbolo de pesos, entonces él también ya sabe que el 2 tampoco va a cambiar. ¿Sí? Y eso se llama un valor absoluto. Lo mismo puedo hacer con el H3, colocarle símbolo de pesos, ¿sí? Y así como está escrito, pues él sabe que esas celdas no tienen que cambiar. Siempre tiene que ser H2 y H3. ¿Sí? Entonces, esta referencia pues es también importante tenerla en cuenta. Colocarle esos símbolos de pesos a la H y a la fila, que es la 2 y la 3, pues hace que esto quede fijo. ¿Listo? Ahí está la operación y miren que si yo la muevo hacia abajo, todas las operaciones pues me dan lo mismo, porque todas están apuntando a H2 y H3. ¿Sí? Ahora sí, pues ya con estos símbolos siempre vamos a apuntar a las mismas dos celdas. Entonces, esa se llama un valor absoluto. Y pues a veces es bastante importante tenerlo en cuenta porque de pronto nos dan un valor que no va a cambiar de celda. ¿Listo? Y siempre se va a mantener ahí. Bien. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, preguntas, ¿no? Sobre el valor absoluto. Bueno, gracias, Salma. En este caso, entonces, el valor absoluto hace que no se fijen las cosas. ¿Sí? Recuerden que el símbolo de pesos pues afecta o a la fila o afecta a la columna. Entonces, dependiendo de dónde coloque el símbolo de pesos, si está delante de la letra, pues no va a afectar la columna, siempre va a ser la misma letra. Y si está delante del número, pues siempre va a ser la misma fila. Entonces, para eso se utiliza. Se puede quitar de pronto uno de los dos símbolos de pesos y ese número sí pues tiende a cambiar, ¿no? Como lo vimos anteriormente. Entonces, esta referencia es bastante importante para que la tengan presente. Aquí también podemos modificar por otras operaciones eh, que me permiten no solo hacer estas operaciones matemáticas sencillas, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, la división, sino que además puedo hacer comparaciones. Entonces, comparaciones sí requieren de unos operadores que de pronto ustedes se acordarán, y esos operadores pues son operadores que se llaman operadores relacionales, ¿listo? ¿Cuáles son esos operadores relacionales? El igual, ¿sí? Cuando yo quiero comparar dos celdas o dos valores, pues le puedo decir que si un valor es igual al otro, ¿sí? Entonces, por supuesto, voy a estar esperando una respuesta, pero se puede hacer la comparación. Puedo preguntar, por ejemplo, si un número es mayor que otro, y ese también es una comparación, o si es un mayor o igual, ¿sí? En este caso de Excel, el símbolo diferente eh, se utiliza con el menor que y el mayor que. Entonces esos dos símbolos juntos eh, significa que la comparación está preguntando si es diferente. Bien. Entonces vamos a hacer aquí una comparación, un poquito más aquí a un lado. ¿Listos? Quitar esto de acá. Y vamos a comparar, por ejemplo, los valores que están en la celda verde y en la celda azul, aprovechando que ya los tenemos ahí. Aquí en el cuadrito amarillo voy a hacer la fórmula. Voy a escribir igual. Recuerden que las fórmulas empiezan por igual. Y voy a decirle que lo que está en H2, le voy a preguntar si es igual a lo que está en H3. Entonces mire que ahí ya estoy haciendo una comparación. Estoy preguntando si H2 es igual a H3. Por supuesto, pues ahí no estamos, ahí estamos viendo que son diferentes, pero pues estamos esperando una respuesta de la fórmula, ¿no? Voy a presionar Enter y ahí me dice que efectivamente no son iguales. Entonces, falso, ¿sí? Esa es la respuesta que me da. La comparación que yo estoy realizando, que son entre H2 y H3, le estoy preguntando que si son iguales, pues me dice que es falso. ¿Listo?
En el caso de que sean iguales, voy a cambiar aquí el número 7 por el número 3. Él me dice que efectivamente es verdadero. Entonces, las respuestas de estas comparaciones eh, se manejan en función de falso o verdadero. ¿Sí? Yo tengo que pensar qué quiero comparar, ¿sí? Y ella me dice falso o verdadero. Realmente la comparación pues está diseñada para que me muestre esas dos respuestas. ¿Bien? Vamos a probarlo aquí con otro. En vez del igual, le voy a cambiar el igual por el símbolo mayor que. ¿Listo? Entonces le voy a preguntar que si H2 es mayor que H3 y presiono Enter. Entonces me dice falso, ¿Eso no, de dónde no es sacaste, mayor. cómo sacaste el signo de mayor, por favor? El símbolo de mayor está al lado de la Z. ¿Sí? Para los teclados está por lo general al lado de la Z. Si no está al lado de la Z, puede ser que esté del lado ya de la N, dependiendo del teclado. Por ejemplo, en los portátiles casi siempre está al lado de la Z. ¿Sí? Ahí están los dos símbolos, uno debajo del otro. ¿Sí está por ahí o no? Sí, ya lo ubiqué, gracias. Ok, listo. Si no, pues puede estar en otra posición. Por lo general casi siempre están dibujados. Y si está bien configurado el teclado, pues lo podemos sacar rápido. Bien, entonces aquí nos está preguntando si es mayor que. Le podemos cambiar el número. Le podemos decir que este es el número 2. ¿Sí? Miren que ahí la fórmula pues no cambia, sigue en falso. Le podemos decir que en vez del 2 es el 6. Y ahí ya nos dice que efectivamente pues el 6 es mayor que el 3. ¿Sí? Y por eso pues nos dice verdadero. Entonces, en este caso, el mayor que pues es bastante útil a la hora de hacer ese tipo de comparaciones, si un número es mayor que otro. ¿No? Eso también funciona, o eso también funciona con, por ejemplo, voy a volverme aquí al igual, ¿sí? Eh, y voy a colocar texto. Entonces voy a colocar aquí texto en la parte superior, ¿sí? Y en la parte inferior. Miren que ahí ya me dice que los dos textos que yo encontré pues son iguales. Entonces ahí ya funcionaría. Claro que hay cosas que no van a funcionar con esas palabras, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, en las casillas azules, pues él ya no puede hacer una multiplicación con palabras. Entonces, por eso es que me sale ese error. Ahí dice numeral y valor. Entonces él no entiende qué valor es ese, porque realmente pues lo que tengo acá en las celdas es texto. ¿Sí? Entonces también hay que ponerle pues un poquito de lógica a las operaciones. Se darán cuenta que pues operaciones con palabras no se puede hacer, sino de pronto el igual, ¿sí? No es que sea pues común hacer, por ejemplo, una multiplicación con texto, eso no existe, ¿sí? Y por eso pues Excel tampoco lo entiende. ¿No? Mientras que si colocamos números, pues él ya puede hacer la operación sin problema. Entonces ahí es cuando toca tener en cuenta también esas operaciones, cómo las utilizamos. Sin embargo, pues el igual funciona. El igual yo puedo comparar texto con una celda y puedo compararla con la otra. ¿Sí? Por ejemplo, puedo colocar aquí esta palabra título, ¿sí? Y él ya me dice pues que es diferente título de un 6. Si yo coloco abajo texto, también sigue siendo diferente y me está apuntando a falso. ¿Sí? Mientras que yo si coloco título abajo, pues me dice que son iguales. Entonces, ese operador pues es bastante útil para hacer comparaciones. Entonces, en algún momento necesitaremos hacer comparaciones para, eh, por ejemplo, números, palabras, ¿sí? O tener en cuenta la operación porque las vamos a necesitar dentro de una función, ¿sí? Y la función me va a obligar pues a utilizar estos comparadores. Recuerden que si es diferente, pues estos dos símbolos. Por ejemplo, vamos a probar el diferente. Voy a colocar aquí en vez del igual el menor que primero y después el mayor. Ese símbolo pues parece que fuera como un rombo, lo que queda ahí, y eso significa que es diferente. Entonces me está preguntando si el 4 es diferente al 6. Por supuesto, entonces la respuesta que yo espero es un verdadero. Voy a presionar Enter y ahí me dice verdadero. ¿Sí? Si yo coloco números iguales, pues él ya me va a decir que no son diferentes.
que eso es falso lo que yo estoy, la prueba que yo estoy haciendo. Los dos no son diferentes. ¿Sí? Mientras que yo cambie los números, pues ahí sí me va a decir que es diferente. Entonces ese comparador de diferente toca que también se lo aprendan porque es bastante útil en ciertas ocasiones. Bien. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Disculpa, no te entendí muy bien cuando están los dos signos juntos de mayor y menor. Se llama diferente. Entonces tú comparas dos cosas y esperas que te diga si son diferentes o no. En este caso, Ok, mira que el 3 es diferente al 4. Entonces, cuando se da cuenta que esto es diferente, entre el 3 y el 4 es diferente, entonces él te coloca verdadero. Esa sería la prueba. Mientras que si yo coloco dos números iguales, por ejemplo el 5 y el 5, pues él me dice que no hay diferencia, ¿sí? Que efectivamente pues es falsa esa, digamos, combinación que estoy haciendo, que estos dos valores pues no son diferentes, ¿sí? Por eso el símbolo pues lo tratamos como diferente, ¿sí? En este caso es lo que hago es una comparación entre dos valores. Si son diferentes, pues él me coloca verdadero. Si no son diferentes, me coloca falso. ¿Listos? sí, señor, gracias. Bueno. Lo mismo pues pasa con el mayor o igual, es una combinación. El menor o igual es también una combinación. Y recuerden que ese igual pues incluye ese número eh, que tenemos presente, ¿no? Por ejemplo, yo le digo que si el número es mayor o igual a 3, ¿sí? Pongamos aquí el ejemplo. Eh, Voy a colocar aquí mayor o igual, ¿sí? Entonces, si son iguales, perdón, si son iguales me coloca verdadero, ¿sí? Si el número es mayor, sigue estando verdadero. Pero si el número es menor, que es 4, pues él ya cambia, porque el número no es mayor ni es igual en este caso, ¿no? Entonces ahí es donde toca tener en cuenta cuál es la operación que se está realizando y cómo la hace también. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Pero ese también pues se puede utilizar de vez en cuando. Bien, también yo puedo hacer pues algo un poquito más complejo. Por ejemplo, tener estos números que están aquí y hacer operaciones con todos esos números. Por ejemplo, puedo colocar el igual, seleccionar, que es una de las cosas también que puedo hacer. No necesariamente yo tengo que escribir eh, la ubicación del número, sino lo puedo seleccionar. Miren que aquí lo voy a seleccionar y él ya me dice cuál es la ubicación. Ahí está, y 11. Puedo colocar el más, seleccionar la siguiente, más, siguiente, más, la siguiente, más, la siguiente, más, la siguiente. Miren que cada selección pues tiene un color diferente y tiene una ubicación en cada uno de los números que seleccioné. Al presionar Enter, pues él va a sumar todos los números que aparecen ahí. Entonces las selecciones también de celdas pues también funcionan para estar ubicado. Entonces estoy mirando la fórmula por aquí, resulta que yo estoy mirando, la fórmula está bien, pero resulta que alcancé por allá a seleccionar una celda que no debería. Entonces él puede en algún momento estar cambiando. Vamos a seleccionar un momentico acá este más y seleccionar otra celda, ¿sí? Miren que él agrega la celda que yo seleccione y la va cambiando pues cada vez que yo haga una selección. Entonces puede ser que eso también me quede mal a la hora de seleccionar, ¿sí? Y pues toca darse cuenta de pronto cuáles son las ubicaciones que necesito. Voy a volver a esta, ¿sí? Y para evitar que ya esa selección no cambie a medida que yo voy presionando clic en otro lado, pues simplemente presiono Enter, ¿sí? Eso ya obliga a que la fórmula se produzca y haga la sumatoria que yo estoy tratando de hacer. Entonces ahí ya pues la fórmula no cambia. Yo puedo seguir haciendo clic en otros lados y pues ya estoy fuera de la fórmula y ya no la puedo modificar. Eso es lo que a veces pasa cuando estoy dentro de la fórmula, estoy haciendo la fórmula y resulta que me paso por allá a otra hoja, ¿sí? Me voy por allá a la hoja que estábamos anteriormente y empiezo a mirar a ver qué era lo que había acá. Entonces, eso va quedando guardado en la fórmula, ¿sí? Entonces, va quedando en la modificación. Por ejemplo, voy a hacerlo por aquí, ¿sí? De pronto yo estoy mirando, me voy a cerciorar de algo en otra hoja, ¿sí? Y miren que la fórmula acabó de cambiar.
colocó el nombre de la hoja a la cual yo seleccioné. De pronto solo la estaba mirando, pero miren que la fórmula pensó que de pronto usted iba a buscar algo en esa hoja y que de pronto era útil para referenciarlo, ¿no? De pronto una suma de, no sé, tomar este número. Y miren que la referencia en este número pues es diferente. Tiene el nombre de la hoja, ¿sí? Se llama objetivo 1, hay un símbolo de admiración y después me dice, se refiere a la columna F, pila 8, ¿listo? Que es donde está el 34. Y la fórmula pues ya cambió. Entonces él va a aprovechar y va a sumar ese 34 también. ¿Sí? Toca tener en cuenta pues esa señalización de información, pues que la hagan de forma clara y pues la entiendan. Miren que aquí me pasé a la fórmula eh, y seleccioné I16. Ahí aparece pues toda el nombre de la hoja. Aquí no es necesario el nombre de la hoja porque estoy en la misma hoja. ¿Listo? Cuando es en otra hoja el valor, pues sí necesito el nombre de la hoja que estoy, donde está el valor, ¿no? En este caso, como estoy en la misma, no se necesita. Y solo con el valor de la celda, pues ya, la ubicación de la celda, pues ya. Aquí aparece 30, ¿listo? Bueno, esta suma, pues, entre más datos tenga, más larguita va a ser. Se dan cuenta, ahí tenemos 6 números y esa suma, pues, es bastante larga. Entonces, esa suma, cuando es bastante larga, y por supuesto puede ser mucho más larga, pues escribirla de esta forma no es muy eficiente, nos demoraríamos mucho. Y si vamos a sumar, por ejemplo, 100 números, pues serían 100 números que tendríamos que seleccionar y colocar el símbolo más. Ahí es cuando nos demoraríamos demasiado. ¿Bien? Y para hacer esas operaciones por mucho más fáciles, en este caso, pues utilizamos algo que se llama las funciones. ¿Listos? Las funciones son palabras y esas funciones ya me permiten pues hacer la operación un poco más sencilla a lo que estaba haciéndola anteriormente. Voy a colocar aquí unos números para sumarlos y hacer el ejemplo. ¿Listo? Y bueno, quitemos este último 6. Y vamos a hacer la respuesta aquí. ¿Sí? Respuesta en esa celda que aparece ahí. Respuesta. Vamos a sumar todos estos números. Esos 6 números los vamos a sumar aquí en esta celda. ¿Listo? Pero esta vez pues los voy a escribir con una función. Entonces voy a escribir igual. Y esa función matemática que habla de suma, pues da la casualidad que si yo empiezo a escribir sum, por ejemplo, me muestra todas las palabritas o las funciones que empiezan por la palabra sum. En este caso, suma sería la primera que yo necesito. La que está seleccionada en azul dice que del lado derecho suma todos los números en un rango de celdas. El rango ya lo vamos a seleccionar, ¿sí? O ya lo vamos a manejar, pero la palabra o la función que vamos a utilizar en este caso se llama suma. Bastante sencillo. ¿Listos? En este caso la suma, cuando yo la selecciono con doble clic, ¿sí? Voy a volverlo a hacer. Ahí está sum, bueno, todo lo que aparezca por ese U, voy a seleccionar suma y voy a presionar doble clic seguido. Entonces la palabra suma ya la toma. Y una de las características de la suma o de muchas funciones es que lo que nosotros tengamos dentro de los paréntesis se llama los argumentos y eso es lo que va a ser como los elementos de suma en este caso. ¿Qué quiero sumar? Por ejemplo, quiero sumar el número 4, ¿sí? Y ahí selecciono y quiero sumarlo con otro número. Por ejemplo, el 3, ¿sí? El que está debajo, o el último número que es el 6. Para eso, o para separar esos dos números que quiero sumar, coloco el punto y coma. Eso es un símbolo de separación. Entonces, ese punto y coma separa el E2 con la otra celda que voy a seleccionar, que en este caso es la de 7. Y él ya sabe que son dos celdas diferentes que tiene que sumar. Aquí cuando abro un paréntesis, pues tengo que cerrarlo. Y esta es toda la operación de suma. Sumar lo que está en la celda E2, punto y coma, lo que está en la celda E7.
Esa es la sintaxis que toca tener. Por supuesto, al final se cierra el paréntesis. Si de pronto nosotros no cerramos el paréntesis, pues nos puede generar un error, ¿sí? O nos puede sacar una advertencia que de pronto Excel detectó que efectivamente usted no colocó el paréntesis y entonces le dice, aquí hay un error, ¿sí? O le dice, le recomiendo colocar un paréntesis de cierre y él le ayuda pues colocando el paréntesis de cierre. Voy a quitar el paréntesis, ¿sí? Y voy a presionar Enter y él automáticamente, voy a devolverle a la fórmula, miren que él cerró el paréntesis. Entonces aquí Excel me ayudó a cerrar el paréntesis porque se dio cuenta pues que yo no lo había cerrado. Pero si les llega a salir un error, pues no se les olvide que los paréntesis siempre se abren y se cierran, ¿sí? No hay otra forma de hacer las cosas con los argumentos que están dentro de la función. Bien, entonces aquí hay una suma. Pero ¿qué pasa si yo quiero sumar todo lo que está entre E2 y E7? ¿Sí? Quiero sumar los valores que están en la mitad, que sería el de la celda E3, E4, E5 y E6. ¿Sí? Lo que está intermedio. Aquí es donde vamos a utilizar algo que se llama un rango, ¿sí? Y los rangos se definen porque se coloca la primera celda, en vez del punto y coma, se coloca un símbolo que es el dos puntos, ¿sí? Y se apunta a la última celda del rango. Entonces, en este caso, miren que la selección se convirtió toda en azul, ¿sí? Las dos celdas quedaron azules y la selección ya me cubre desde la primera hasta la última. Voy a presionar Enter. Aquí dice digite números entre el 1 y el 0. Ah, hay una validación que no tenía en cuenta. Aquí hay algo de validación. Regáleme un segundo porque esta hoja tiene algo que no debería. Y la voy a cambiar. Listo. Aquí ahora sí. Dos puntos. Y enter. Listo. Entonces miren que aquí ya me hizo la suma. Suma en un rango. El rango pues se define por esos dos puntos. Y el rango está entre la celda E2 y la celda E7. ¿Listo? Ahí está seleccionado el rango. Entonces, cuando ustedes quieran tener un rango, pues no se les olvide que cambia la escritura en la parte de los paréntesis y se coloca dos puntos. ¿Listo? Si quieren hacer las cosas separado, pues punto y coma. Y si quieren tener un rango que esté seguido, pues colocan dos puntos. Eso es una de las características que tienen esta forma de escritura. Entonces, esta es una suma bastante sencilla. La anterior que habíamos hecho, pues que era bastante larga, si ustedes se dan cuenta aquí la fórmula es bastante larga, pues la hubiéramos podido eh, utilizar con la función, ¿sí? A veces pues la gente le gusta hacer operaciones muy pequeñas y colocar el símbolo matemático, pero eh, otras veces les gusta pues utilizar funciones, ¿sí? Las funciones a mí me parecen pues más efectivas, pero no significa que los símbolos tampoco no funcionen, ¿sí? Esa es una de las cosas que puedo tener en cuenta. Eh, las palabras pues son diferentes para hacer muchas operaciones. Por acá abajito en esta celda que voy a colocar de color verde, ¿sí? Voy a escribir el igual, ¿sí? Y voy a escribir la palabra pro, ¿sí? Refiriéndome a una función que se llama producto. ¿Listo? Entonces por aquí está seleccionada producto. Y producto es la palabra que se utiliza para multiplicar. Entonces aquí producto es una palabra que nosotros utilizamos para multiplicar y yo la puedo seleccionar. Voy a seleccionar aquí doble clic, producto, y ahí me dice qué quiero multiplicar. En este caso, a qué le quiero hacer una operación de producto. Y seleccionemos, por ejemplo, la primera, que es el 4, ¿sí? Punto y coma, y multipliquémosla por la segunda, que sería E3. ¿Listo? Ahí es donde empezamos a mirar cómo se multiplica en este caso. Vamos a multiplicar 4 por 3. ¿Sí? Y esta es la sintaxis del producto. E2, dos puntos, E3. ¿Listos? Voy a presionar Enter y ahí me da la multiplicación. 12. 4 por 3, pues 12. ¿Listos?
Esa es la sintaxis, por ejemplo, para un producto. Sin embargo, pues aprenderse las palabras es un poquito complicado, es un poquito complejo, ¿sí? Con el tiempo, pues uno se va aprendiendo las palabras cuando son especiales y sobre todo, pues en operaciones que son comunes realizar. Por ejemplo, voy a colocar aquí abajo otra, pongámosle verde también, y voy a empezar a escribir una palabra. Yo digo, bueno, ya utilicé suma, ya utilicé producto, voy a buscar división. Entonces empiezo a escribir y no me aparece nada. Div, pues me aparece un símbolo que no, pues una palabra que no conozco muy bien. Por aquí aparece di y aparece pues muchas otras que hablan es del día, de una dirección, ¿sí? De ese tipo de funciones que de pronto ni reconozco, ¿sí? Pero ahí pues no hay nada que me apunte a división, ¿listo? Entonces aquí pues la palabra división digamos que no existe. Entonces esa palabra división pues no funciona, ¿listo? Tengo duda pues cuál será la palabra de la división, cuál será porque quiero dividir, por ejemplo, eh, bueno, volver a coger a los dos primeros, aquí dividir el 4 entre 3. Quiero hacer esa división y resulta pues que no encuentro cuál es la palabra. ¿Bien? Entonces, en la parte superior, donde están mis pestañas, hay una pestaña que se llama fórmulas. Y debajito de fórmulas aparece un nombre que se llama biblioteca de funciones. Entonces, aquí están todas las palabras que se pueden utilizar en Excel. ¿Listo? Ahí ya empezamos a ver cuáles son las palabras eh, que tienen, que se están utilizando. Profesor, hay Jaime, un compañero que a mí me pasó lo mismo, pero no le está funcionando el audio a Jaime Forero. Dice que no escucha nada. Yo le dije que apagara y prendiera el audio, pero no, que no puede. No sé si le puedes escribir algo en el chat. tocaría O si quieres, yo le probar escribo. si tiene auriculares, por ejemplo. Le digo que si tiene Cuando tiene, audífonos. a veces cuando tienen esos audífonos o tiene algo conectado, pues de pronto en el intercambio de esos dispositivos puede quedarse sin sonido. Entonces puede ser de pronto que le esté pasando. Si no es la conexión, pero yo no sé si alcanzó a desconectarse. Puede entrar y volver a salir. Venga Ya le voy a decir a ver si puede a entrar y volver a salir salir. de la sesión. Ya le estoy escribiendo, regálame un segundo. Listo. Okay. A veces pues también funciona, ¿listo? Pero a veces también son los dispositivos que tenemos conectados. No sé si cómo estará conectado Jaime. Venga a ver si lo veo por aquí. Jaime está conectado por celular. Sí puede ser que de pronto tenga manos libres y o algún cambio y le daño el sonido. Entonces puede ser también eso. Bueno, eh, listo, regresemos. Entonces les decía que aquí están las funciones y están todas las palabras que nosotros podemos utilizar en Excel. Aunque no me las tengo que aprender todas, pues sí, aquí pueden, por ejemplo, sacarme de la duda, pues qué palabras puedo utilizar. Por ejemplo, aquí hay un grupo que se llama matemáticas y trigonométricas. Entonces lo que yo estoy buscando es algo matemático. Voy a desplegar las funciones y miren que aquí hay muchísimas funciones. Todo esto está organizado de la A a la Z. En este caso, pues llega hasta una que se llama truncar. ¿Listo? Entonces, todas estas palabras son operaciones que se utilizan para la parte matemática. Por aquí ahí está la suma, mire, la que habíamos utilizado anteriormente. Por aquí hay una función trigonométrica que se llama seno. Por aquí está la que se llama secante. ¿Sí? Entonces, son operaciones matemáticas y trigonométricas que aparecen acá. Producto, mírenla por aquí, en la P de producto. Si yo quiero hacer una potencia, miren que también aparece la palabra potencia. Por ejemplo, vamos a seguir subiendo. Eh, por aquí está cotangente, coseno. Bueno, hay varios. Por aquí, en la C, me habla de cociente. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan, el cociente, bueno, y como dice ahí en la información, dice, devuelve la parte entera de una división. Entonces, la palabra división no es que exista. Existen son las partes de la división. En este caso, pues cociente es una de las cosas que yo puedo utilizar. ¿Listo?
Entonces vamos a colocar por aquí en esta casillita, en esta amarillita, bueno, o en la del lado, ahí queda escrito en todo caso, igual cociente, ¿listo? Y ahí me dice, colóqueme el numerador, ¿sí? Entonces yo le digo cuál es el numerador, por ejemplo el 4, punto y coma, ¿sí? Y ahora colóqueme el denominador, le voy a decir que es el 3. Cierro paréntesis y enter. ¿Listo? Ah, este tiene formato de fecha, ya la cambio. Listo. Entonces aquí me dice la parte entera. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan por aquí en la división, vamos a escribirla por aquí en este cuadrito que tiene como unos bordes. Si yo divido 4 entre 3, ¿sí? Numerador y denominador, el cociente es lo que me queda aquí en la parte inferior. Entonces, esto que está aquí es el cociente. ¿Listo? Si me sobra algo, está por aquí. Voy a colocarlo aquí rojo. Si me sobra algo, pues la parte que me sobra se llama el residuo. Entonces voy a colocar igual, residuo, mire, me dice cuál es el número, el 4, ¿sí? Punto y coma, el 3. Cierro paréntesis igual. Entonces aquí ya hay una división, voy a borrar este que está aquí. Voy a borrar esa operación que tenía ahí. Si yo divido 4 entre 3, ¿sí? Cabe una vez, que es el cociente, pero me sobra 1, que es el residuo. ¿Listo? Entonces, por eso la palabra división no existe. Realmente lo que existe es el cociente y existe el residuo. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, esa palabrita si no la van a encontrar así nomás. Encuentran cociente y residuo. Por ejemplo, vamos a la R. Aquí está. Radianes, raíz, raíz, redondea, redondea, residuo, ¿sí? Y empieza la S. Entonces resta no existe, tampoco. ¿Listo? Por si de pronto va a buscar resta con la R, pues eso no existe. Digamos que esto es una diferencia. Vamos a la D. Entonces por aquí empieza la B, la C. De la C pasamos a la E. Y pues tampoco diferencia hay. ¿Sí? Entonces, en este caso la resta, pues sí, no existe como palabra. ¿Listo? Existe la suma, el producto, el residuo, el cociente, pero resta sí no existe como palabra. ¿Listo? Entonces ahí sí nos toca utilizar el símbolo menos. En este caso, pues miren que estas fórmulas pues son bastante interesantes de utilizar. A medida que uno las vaya poniendo en práctica, pues son cada vez más útiles. ¿Listo? Por ejemplo, voy a hacer una por aquí abajito. Y voy a utilizar unas fórmulas, unas funciones que tienen que ver con fecha. Entonces aquí en la parte superior hay unas funciones que me dicen fecha. ¿Listo? Voy a escribir, por ejemplo, una fecha. Ustedes ya saben que la puedo escribir y automáticamente me queda en formato fecha. Por ejemplo, 21 del 09 del 2021. ¿Listo? Entonces eso ya es una fecha. Voy a ir aquí abajito a una celda, la voy a colocar aquí de color, puede ser como un naranja. Y voy a presionar igual. ¿Listo? Y voy a escribir la palabra día. ¿Sí? Día, como el día de hoy. ¿Listo? Día es una función. Y día como argumento me pide una fecha. ¿Sí? Voy a seleccionar la fecha de arriba. Está en la celda C24 y cierro paréntesis. Y enter. Entonces, ¿qué me aparece aquí? 21, que es el día de la fecha que está en la parte superior. Entonces, esa función lo que hace es extraer el día. Si yo necesito sacarlo el día nomás, porque no necesito el mes o el año, pues utilizo la función día. Y esa pues me extrae el día. Lo mismo pasa, por ejemplo, por mes. ¿Sí? Mes es otra función que también aparece. Me va a pedir que le diga yo dónde está la fecha, ¿sí? Donde quiero extraer el mes. Y miren que me saca el 9 aparte. Por aquí hay una que se llama año. También le tengo que decir dónde está la fecha donde quiero sacar el año. Y cierro paréntesis.
Y mire que ya con 3 funciones, pues pude desglosar fácilmente la fecha que estaba con los 3 datos en la parte superior. Entonces esas funciones de fecha pues pueden tener alguna utilidad. De pronto yo necesito sacar solo el día porque eso es lo que necesito registrar. Más no necesito de pronto el año o el mes. ¿Sí? Entonces ahí ya pues hay funciones que sirven para distintas operaciones. Por ejemplo, bueno, voy a cambiar aquí el 21. Lo voy a poner por allá en 20. ¿Listo? Miren que el día pues cambia a 20. También hay funciones que se actualizan y, y se van a dar cuenta pues que ellos toman los datos, ¿sí? Pero realmente son funciones que van a cambiar constantemente. Por ejemplo, igual hoy, ¿sí? Hoy es una función que aparece, ¿sí? Esta sí no necesita nada, esa sí le puedo cerrar el paréntesis sin problema y presionar Enter. Entonces mire cuando yo escribí hoy, me apareció la fecha de hoy, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría en el caso de que yo guarde este archivo y mañana lo abra? Entonces, pues la fecha ya no va a ser 21, la fecha va a ser 22. Entonces, esa fórmula de hoy tiende a actualizarse. Entonces, se va a actualizar de acuerdo a la fecha del sistema. Y esta, pues, va a cambiar todos los días. Entonces, utilizar esta fórmula, pues, significa que se va a actualizar, pues, todos los días. Y toca mirar, pues, si la necesitamos que se actualice o no. Si necesitamos un valor fijo, como estábamos haciendo en la fecha del 20, o necesitamos algo que se actualice constantemente. ¿Listo? Por ejemplo, hay una que se llama ahora, ¿sí? Y miren que ahí en la descripción dice, devuelve fecha y hora actuales del formato de fecha y hora, en formato de fecha y hora. Entonces voy a presionar ahora. Tampoco necesita argumentos, se puede cerrar y abrir y cerrar el paréntesis y enter. Está un poquito grande, pero vamos a ampliar la celda y listo. Ahí me dice 2109 del 2021, 903. ¿Listo? Y ahí ya me aparece el formato de fecha y hora con esa función que se llama ahora. ¿Qué pasaría con el ahora? Entonces, vamos a ver aquí un cambio. Miren que aquí ya son las 9:04 en mi reloj. Voy a presionar un enter en esta fórmula y miren que automáticamente la fórmula de abajo se actualizó. Entonces, él ya fue cambiando a 9:04. Simplemente con haber manipulado otra función diferente, cualquiera, ¿sí? Y haber presionado enter, entonces él ya actualizó automáticamente la función ahora. Y ahí nos damos cuenta que hay funciones que cambian, ¿sí? Que no necesitan argumentos, porque hay funciones también que hacen eso, no necesitan que usted les coloque nada, mientras que hay otras que sí necesitan que usted les diga algo, ¿sí? ¿Cuál es el argumento? En este caso, miren qué día necesita que usted le diga cuál es la fecha, ¿sí? Que necesita extraer el día, ¿listos? Y ahí sí, pues él lo extrae, él hace su trabajo y saca el día de esa fecha. Entonces, hay fórmulas que funcionan con argumentos y hay otras que no funcionan con argumentos. Miren que aquí otra vez volvió y se actualizó la hora. Y pues, por supuesto, hay elementos que cambian constantemente. Por ejemplo, generar números. Igual se llama eso aleatorio. ¿Sí? Esta fórmula se llama aleatorio. Y es lo que genera, pues son números aleatorios. Miren que ahí generó un número. Eh, Vamos a hacer un cambio por aquí en una fórmula diferente. Solo voy a presionar Enter y mire que el número volvió a cambiar. ¿Sí? El número ahora es diferente. Eh, Voy a hacerlo otra vez a obligar a que cambie. Voy a presionar Enter en una celda diferente y miren que otra vez volvió a cambiar el número. ¿Sí? Eso se llama entonces una fórmula aleatoria y que está cambiando constantemente. Así como pasa con la de ahora o con la de hoy, ahora o hoy. Esas dos también cambian constantemente. Entonces, toca tener en cuenta eso. Genéreme números aleatorios de tal fecha, tal número a tal número. Si utiliza la palabra aleatorio, pues tenga en cuenta que eso va a cambiar constantemente, ¿no? Si usted lo utiliza en una fórmula y está, por ejemplo, multiplicando por ese número, pues constantemente va a cambiar, porque aleatorio pues hace eso, está cambiando constantemente el número. ¿Listos? Entonces, tengan en cuenta los comportamientos de fórmulas porque pues
A veces uno tiende a utilizar esas fórmulas y no sabe qué es lo que pasa y por qué está cambiando, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, para evitar eso, puedo colocar en una celda, por ejemplo, le voy a colocar aquí un colorcito como naranja claro, ¿sí? Algo que se llama la validación. Bien. Y resulta que la validación pues me sirve para ingresar información. Entonces yo voy a ingresar, por ejemplo, el 3. ¿Sí? Lo puede ingresar sin problema. ¿Sí? Otra persona pudo haber llegado diferente y colocó 3,4. ¿Sí? Lo colocó sin problema. Ahí no pasó nada. Otra persona llegó 3 y resulta que por error colocó la E y también lo recibió. No hay ningún problema. Otra persona no sabía qué era lo que tocaba colocar ahí y colocó hola. Y también lo puedo colocar y no hubo ningún problema. Pero resulta que lo que yo no necesitaba era un número, por ejemplo, ¿sí? O una palabra muy exacta. No necesito que me escriban cualquier cosa. Entonces, pues tengo que obligar a que esta celda se valide. ¿Listo? Eso se llama una acción de validación. Voy a borrar aquí, voy a obligar a que aquí me escriban números. ¿Listo? En esta celda de validación. ¿Cómo lo hago? Voy a ir a la pestaña datos. ¿Sí? Datos. Estoy en datos y voy a ir del lado derecho donde dice herramienta de datos. Aunque aquí no se ven sino solo iconos pequeñitos. El que estoy buscando pues tiene un chulito verde y un símbolo de color rojo. ¿Sí? Ese se llama validación de datos. ¿Listo? Entonces voy a presionar validación de datos y me aparece esta ventanita. Aquí le voy a decir, o aquí dice, permitir cualquier valor. Ustedes se dieron cuenta y ahí me permitía cualquier valor que yo escribiera, texto, números, lo que fuera. Pero le voy a obligar a que solo me permita hacer ciertas cosas. Voy a presionar aquí esta flechita que está hacia abajo y le voy a decir que me permita un número entero. ¿Listo? Los números enteros, pues acuérdense que están sin dos decimales o no hay comas, si lo quieren ver por ese lado. Y le voy a decir que me permita un número entero entre, le voy a decir que sea un rango de números. El mínimo va a ser 0 y el máximo va a ser 15. Pongámosle ese rango. Entonces, lo que yo voy a escribir en este momento tiene que ser entre el 0 y el 15. ¿Listo? Ese es el rango que le estoy diciendo que me escriba. Ah, bueno, y tiene que ser número entero. Si no es número entero, pues también me tiene que rechazar, digámoslo así. Cuando me rechace o cuando me coloque algo mal, le voy a colocar un mensaje de error. Voy a ir a la pestaña mensaje de error. Le voy a colocar, por ejemplo, un símbolo de advertencia, no de información, que es de su color azul. Le voy a escribir aquí error. ¿Mm? Y le voy a colocar, por ejemplo, una descripción o un mensaje. Escriba números entre 0 y 15. ¿Listo? Ese es el rango que le estoy escribiendo. Entonces, en este caso, el mensaje de error le va a mostrar esto. Escriba números entre 0 y 15. ¿Sí? Ese es el mensaje que le voy a colocar. En caso de que él no me escriba pues, los números del 0 al 15. ¿Sí? Voy a escribir entonces ahora sí. Ah, bueno, presioné aceptar. Voy a ir aquí a la celda y voy a escribir 1. Listo, no pasó nada. 5. No pasó nada. 10. Tampoco. 14. No ha pasado nada. 15. También. No pasó nada. 16. Y ahí me aparece el error. Y el mensaje pues me dice, escriba números entre 0 y 15. ¿Sí? Me está obligando a que sean números entre 0 y 15. Miren que yo escribí 16. Entonces, la validación me va a obligar a que yo pues pueda decirle que me tiene que escribir en este caso. Bien. Por ejemplo, escribamos 4,5. También me hubiera colocado, escriba números enteros entre 0 y 15, por ejemplo. Y esto pues ya me va a generar un mensaje de error y pues la gente no va a poder escribir cosas diferentes. Por ejemplo, voy a escribir hola.
Miren que también vuelve y sale el mensaje de error. No me deja escribir palabras, ¿sí? Porque yo le dije a esa celda que lo único que debe recibir pues son números enteros entre el 0 y el 15. ¿Listos? Bueno, esa es una forma de validación bastante sencilla. Por ejemplo, si ven aquí que tengo 3 ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, resulta que una persona vino y escribió, voy a quitar la validación un momento, voy a ir a validación de datos, configuración y le voy a decir que permitir cualquier valor. Así se quita la validación. Y ahora voy a escribir, por ejemplo, no sé, Bogotá. Diferente a como yo lo tengo escrito aquí a este lado. Sí. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió escribir todo en mayúscula. ¿Sí? A alguien se le ocurrió escribir ahora sí Bogotá con tilde. ¿Listo? Y todas en ese caso fueron diferentes. ¿Listo? Entonces la validación también lo puede obligar a que la persona solo seleccione. Seleccione lo que yo quiero. ¿Listo? O seleccione las opciones que yo le doy. Entonces, en esta opción de validación, voy a ir aquí a la parte superior donde está validación de datos. Y en este caso le voy a decir que me permita una lista. La lista, yo le tengo que decir dónde está. Y esa lista pues me va a mostrar una serie de opciones que yo puedo seleccionar. ¿Listo? Entonces le voy a decir que el origen, en la parte inferior, origen, con la flechita negra, el origen está aquí al ladito. ¿Sí? Esas 3 ciudades son lo que yo quiero que me seleccionen, ¿sí? En esa celda de color como naranja claro. ¿Listo? Enter. ¿Listo? Y aquí quedó la selección. Mire, seleccione lo que está entre la celda E18 y E20. Son 3 ciudades nada más. Y el mensaje de error lo voy a cambiar. Pongámosle una advertencia. Y le voy a decir que seleccione una de las 3 ciudades de la lista. ¿Listo? Eso es lo que le va a aparecer a las personas que intenten escribir algo diferente. Seleccione una de las 3 ciudades de la lista y aceptar. Si yo me ubico en esa celda, miren que él aparece con un botoncito al lado, ¿sí? Como una pestañita para desplegar una lista. Y ahí me aparecen las 3 ciudades que yo seleccioné. Bogotá, Medellín, Cali. ¿Listo? En este caso yo puedo seleccionar cualquiera. Por ejemplo, seleccionemos Medellín. Y miren que automáticamente queda escrito Medellín. Tal cual yo lo escribí en la lista. ¿Ven? Entonces, eso me obliga a que yo seleccione lo de la lista. ¿Listo? Voy a borrarlo un momento y voy a escribir, por ejemplo, Cartagena y enter. ¿Listo? ¿Qué me apareció como mensaje de error? Seleccione una de las 3 ciudades de la lista. Ahí ya me está diciendo, usted no puede escribir, tiene que seleccionar. ¿Listos? Y eso se llama validación. Listo, Liliana, no hay problema. Bien, igual aquí ya vamos a terminar. Entonces, esta validación también me sirve para eso. Evitemos que la gente escriba las cosas que quiere en la forma en que quiere y yo lo voy a obligar a que simplemente seleccione lo que yo quiero. ¿Sí? Si me va a colocar una cuarta ciudad, de pronto donde yo no tengo sedes, donde yo no tengo negocios, pues entonces aquí esta celda de validación no me va a dejar. ¿Sí? Ahí sí cuando yo intente escribir algo diferente, por ejemplo, Bogotá, ¿sí? Pues él me va a sacar un error y me va a decir que seleccione una de las 3 ciudades de la lista. Entonces ahí es donde ya la validación pues también puede ser útil, ¿no? Para números, para otros, bueno, y hay otras opciones adicionales que también pueden ser útiles en algún momento. Entonces la validación pues también es chévere utilizarla porque me permite limitar a la gente en ciertas cosas, ¿sí? En escritura, en de pronto esas cosas que de pronto se van a equivocar al digitar y pues ese error va a salir. ¿Listo? Aunque pues todo con validación no es que siempre se puede hacer y que me esté saliendo un mensaje de error para todo, pues eso es bastante molesto. Entonces, en ciertas ocasiones se puede utilizar validación para que lo tengan presente. Puede ser de números, de listas. Hay otras opciones también que me permiten hacer otras cosas. Pero validación, pues también se lo recomiendo
que lo utilicen, ¿sí? Para evitar pues esos pequeños errores. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas. No hay problema. Bueno, entonces por hoy vamos a dejar hasta aquí. Mañana hacemos unas 2 funciones bastante importantes, que una me permite buscar y la otra me permite hacer operaciones con una condición. ¿Listo? Aplicar una condición adicional. Entonces mañana pues utilizamos ya funciones directamente. Aquí ya hicimos unos ejemplos de fórmulas, de funciones, de validación, como para que lo tengan en cuenta. Son cositas pues bastante útiles. Mañana ya nos dedicamos a 2 funciones pues muy especiales, una de búsqueda y la otra de condición, que me obliga a tener una condición para hacer una operación. Bien, voy a tener aquí la grabación. Listo.